Nuestro Señor, bendito sea tu nombre para siempre. Tu palabra dice: aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oí y se estremeció mi cuerpo dentro de mí. A tu voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y me conmoví. Pero el profeta también dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como de ciervas y Él nos hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. En esta mañana, Señor, queremos que a través del Espíritu Santo tú reines en este momento. Permite que tanto predicador como iglesia desaparezcan y este sea el momento en el que el Espíritu Santo tome el control de cada sentimiento, de cada pensamiento, y sean cautivos a Jesús. Prepara nuestro corazón para poder oírte. Queremos ser la buena tierra que cuando la palabra es sembrada da fruto al 100%. Bendícenos, Señor, y confiamos en que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy buenos días, amados hermanos en Cristo, deseándoles un feliz y santo sábado, dándole la bienvenida a los amigos que nos visitan y a los hermanos que ya están presentes, en especial aquí a la hermana, a la hija del hermano Eliezer Melani, que sea bienvenida a este culto, a este templo, el templo de Dios. Ahora vamos a entonar el himno 201. Sobre ti vida nueva.
Les invito en la misma posición a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y leeremos el versículo 23. Mateo capítulo 13 y nos ubicamos en el versículo 23. Dice la palabra de Dios: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Con este pensamiento en mente, le voy a invitar que me acompañen en oración de rodillas, los que puedan. Te damos gracias, Señor, porque cielo y tierra fueron formados, Señor, por tu palabra. Y hoy, Señor, nos dan la oportunidad de poderla escuchar. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a escucharla con atención. De tal manera que podamos en esta mañana entender tu mensaje, aplicarlo a la vida, Dios eterno, y que podamos ser recreados por esta palabra. Bendice de manera, Señor, especial el instrumento que has destinado, el pastor Javier, que el carbón encendido que una vez, Señor, pasaste sobre los labios de Isaías puedan ser colocados sobre sus labios también, y que tu palabra fluya, Señor, como río sobre nuestras vidas en esta mañana. Edifícanos, Señor, y fortalécenos a través de ella. Quiero colocarte de manera especial a Dania en tus manos, a su esposo Luis Rendón, Señor. Tú sabes la complicidad por la cual están atravesando en este momento. Permite manifestarte en Dania, Señor, con tu poder. Trae, Señor, conforme a tu voluntad, sanidad, Señor, a su cuerpo y hacia la criatura, Señor, que tú has permitido ser concebida. En tu palabra dice, Señor, que en un libro habías anotado todas aquellas cosas, Señor, que luego pasaron a ser formadas. Señor, tú eres el que la conoces y conoces en este momento su situación. Y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ella. Que lo que se ha concebido allí, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Y permite que la fe de ella, Señor, y de su esposo siga firme en ti, Dios eterno. Porque tú eres el que obra, Señor, según tu voluntad, para bendición y felicidad del ser humano. Quédate con ellos en esta hora, con nosotros, y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, yo creo que estamos todos ya listos para atender a la voz de Dios a través del pastor Javier. Él no necesita presentación, ya ustedes le conocen, y para nosotros ha sido un privilegio el poderle tener juntamente con su esposa en este lugar. Pastor, que Dios le bendiga y lo use en esta mañana.
Hermanos, un feliz sábado, Dios les bendiga. De verdad que es un privilegio nuevamente poder acompañarles en esta la casa de Dios juntamente con mi esposita. Amataicha solo sonríe. Quiero contarles algo antes de empezar. Cuando me iba a casar, a mí me dieron varios consejos. Varios consejos me dijeron, cuando me iba a casar, usted sabe que uno se va a casar y la gente se vuelve consejera. Entonces, uno de los consejos, me dijeron muchas cosas, pero recuerdo dos consejos en particular. Uno de ellos fue gracioso porque el Señor me dijo: Javier, ¿usted quiere que le vaya bien en su matrimonio y tenga un hogar feliz? Le voy a enseñar la frase clave. Escuchen la frase clave de mamadera. La frase clave es: cuando su esposa le pregunte o le pida un favor, diga: sí señora, como usted mande. Esa fue la frase clave que me enseñaron. Entonces yo dije, ¿será que sí funcionará o no funcionará? Bueno, llevábamos con Dani 15 días de casados, así que estaba yo acostado y se me acostó Dani al lado y comenzó a hablarme suave al oído, un abrazo, un beso. Dije, para mí quiere algo. Ella quiere algo. Y entonces me dijo: mi amor, voy a hacer el aseo, pero tú me ayudas con el baño. Entonces yo me acordé de la frase: sí señora, mi amor, lo que usted diga. Y mi esposa enseguida me besó y se puso feliz, así que me fui a lavar el baño. Y después de que terminé de lavar el baño, recuerdo que Dani mira al baño y dice: uff, mi amor, qué lindo le quedó el baño. Nunca había visto un baño tan bien lavado. Y pues yo me emocioné, me sentí feliz. Valoró mi esposa lo que yo hice. Pero caí en la trampa, hermano Madera. Llevo 6 años de casado y 6 años llevo lavando el baño. El otro consejo que me dieron fue oración todos los días. Recuerdo que un buen amigo le contaba justo a la familia pastoral que hoy en un momento tuve que dejar de acompañarlos aquí porque un amigo me llamó para orar, un gran amigo, y él me dio la recomendación de que orara todos los días por mi esposa. Oración todos los días. Y agradezco al pastor porque justo ese buen amigo en este momento está en una crisis a nivel familiar. Así que quiero, antes de empezar, que volvamos a orar, porque el tema de hoy se trata de las batallas espirituales que enfrentamos y cómo necesitamos de la oración para vencer esas batallas espirituales. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, queremos suplicarte en este momento que tu presencia pueda estar en medio nuestro. Señor, doblega nuestro corazón. Ya hemos orado anteriormente, pero una vez más lo hacemos para pedirte que nos des una mente abierta para escuchar tu palabra, sin prejuicios, sin preconceptos, con un corazón tranquilo y confiados en que esta tu palabra tiene mucho que decirnos sobre nuestra salvación. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Mateo capítulo 13, vamos a leer Mateo capítulo 13, una parábola maravillosa, el versículo 18 al versículo 23. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora, quiero que analicemos esta parábola esta mañana, hermanos, a la luz del conflicto en el que nosotros estamos, el gran conflicto. Y voy a empezar diciendo dos cosas antes de mirar escenario por escenario. Primero,
Algunos han creído que este sembrador fue torpe al sembrar, porque a qué sembrador que sabe de agricultura se le ocurre sembrar sin haber arado primero. Se supone que cuando uno ara el camino, uno quita la tierra, quita las piedras, se deshace de los espinos, el camino que está junto al camino se vuelve propio para que la semilla crezca y todo queda buena tierra. Entonces algunos leen la parábola y dicen, este sembrador no sabe sembrar. Este no sabe sembrar, debió haber arado antes de sembrar. Pero por dos razones no podemos creer que el sembrador se equivocó. Primera, porque de acuerdo a Lucas, que es el relato sinóptico de la parábola o paralelo, el sembrador es Dios. ¿Quién es el sembrador? Yo pregunto, ¿Dios se equivoca a la hora de sembrar su palabra? No, Él no puede fallar. Por eso Dios, el sembrador, no tiene errores acá. Dos, porque una lectura rápida del pasaje sin entender cómo se siembra en el antiguo cercano oriente nos lleva al fallo. Pero cuando uno estudia cómo es que los sembradores sembraban hace 2000 años en la cultura del medio cercano oriente, uno entiende que ellos sembraban sin arar, era muy popular. En esa época el sembrador sembraba sin arar. Así que la parábola no solamente tiene enseñanzas muy importantes a nivel espiritual, sino es netamente histórica. Se puede verificar, porque hace parte de la cultura allí, en estas tierras, sembrar antes de arar. Bueno, segundo aspecto, si el problema no está en el sembrador, algunos han dicho, es la semilla la que no funciona. Pero yo quiero decirles que la semilla no es del problema, la semilla no es del problema en esta parábola, por dos razones también. La primera, porque el relato sinóptico de Marcos dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿la palabra de Dios falla? No puede fallar. La palabra de Dios no falla. Es que no puede, porque es la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios es Dios audiblemente. Por otra razón, la palabra o la semilla no falla. Y es que si ustedes se dan cuenta, en todos los terrenos la semilla germina. En la piedra germina, en el espino germina, en la buena tierra germina. Y si el cuervo no se la hubiese comido junto al camino, ¿qué hubiera pasado con la semilla? También germina, porque la palabra de Dios no puede fallar. Amén. Amén. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, estamos seguros. Decimos en Colombia, vamos a la fija. En la palabra de Dios nadie yerra. Nadie yerra, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora, miremos rápidamente en estos 20 minutos que nos quedan los terrenos y qué lecciones podemos aprender de los terrenos. Primer terreno, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás, el malo, y arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? ¿Dónde es sembrada esta primera semilla? En el corazón, en la mente, dice la pastora, allá. Este es el que es sembrado junto al camino. Yo quiero que pensemos primero en qué tipo de enemigo estamos enfrentando en este primer terreno. El primer tipo de enemigo que enfrentamos en este terreno es invisible, porque ¿podemos ver al diablo? No, hay un enemigo invisible. Mientras nos vamos adentrando en la parábola, nos vamos a ir dando cuenta que hay diferentes tipos de enemigos, diferentes tipos de tentaciones en cada terreno. Y hay que saber identificarlos para saber cómo enfrentarlos. Porque aquel que sabe qué enemigo enfrenta, sabe muy bien cómo prepararse ante ese enemigo. ¿Están conmigo? Si yo no conozco frente a quién me enfrento, voy a estar desprotegido. Mi papá también es predicador y hay una historia que le copié cuando él predica que habla de este aspecto de conocer muy bien a quién enfrentamos. Cuando mi padre tenía 20 años, el siguiente hermano
menor era mi tío Cristian, tenía 18 años más o menos. Un día mi padre llega a la casa, cuenta él, y encuentra a mi tío Cristian en el rincón de la casa, escondido con la bocina del teléfono acurrucadito, como regañado. Mi papá vio al tío Cristian y en su sentido protector se preocupó. ¿Y qué le está pasando? Porque allá en el rincón. Se fue para la casa, para el cuarto de mi abuelita, Zenaida, y cogió el otro teléfono. Habían 2 líneas donde podía escuchar la conversación. Cuando mi padre la levanta, dice: escuché un toro que bugía en la otra línea del teléfono. Un toro. Y entonces el hombre le decía, disculpen la expresión, pero así fue que pasó: miserable, ¿quién se cree usted un pobretón, un pordiosero conquistando a mi hija? Parece ser que el tío Cristian estaba metiéndose con la hija de un hombre importante. Yo le voy a enseñar quién es un hombre de verdad. Y tenía achicopalado al tío Cristian. Achicopalado es una expresión muy colombiana, ¿no? ¿Sí la entendieron? Sí, eso, que no se vaya a escuchar por ahí mal. Es que andamos aquí con tanto dominicano que ya no sé qué decir. y entonces mi papá dice que en ese afán de proteger a su hermano, se levantó, le arrebató, fue a la sala, le arrebató la bocina al tío Cristian y habló él. Usted no sabe con quién se está metiendo. ¿Quién habla? No. Las palabras no hieren a nadie. Si es tan varón, le dice mi papá, citémonos en el parque de Florida Blanca el próximo domingo a las 8 de la mañana y yo le voy a enseñar a respetar a un hombre. ¿Tan valiente insultar a un muchacho por teléfono? Pues nos vemos a esa hora. Y sepa bien con quién está hablando, porque yo mato y como de muerto. Entonces mi papá le dijo: mire, no hablemos más, nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana. Y el hombre colgó furioso, y mi papá también furioso, y le dijo: Cristian, no se deja amedrentar, yo lo voy a defender. Era el jueves, nos vamos a preparar para esa pelea, dijo mi papá. A mi papá le decían menudencia. No sé si ustedes conocen allá qué son la menudencia, que son las partes de la gallina, las piernas y el corazón, porque decían que mi papá era puras patas y corazón no, así decían, era muy delgadito. Entonces mi papá, en el afán de enfrentarse para la pelea, comenzó a capacitarse, una flexión de pecho, 2, el cuerpo le temblaba, pero dijo: bueno, yo con las piernas me defiendo. Llegó el domingo, 6:30 de la mañana, chaqueta de cuero, Isaac, botas punta de acero de esas Brahma, no sé si ustedes las conocen, duras, jean, correa de esa gruesa, dijo: hasta con la villa nos damos. Mi papá de todas maneras es altico, 1,80 m, así que el hombre estatura tiene. Pero mi papá dijo: yo creo que Dios le trajo esa idea al corazón, voy a ir antes para saber con quién es el que me va a enfrentar, porque yo necesito calcular el enemigo, dijo mi papá. Se fue a las 7:30 de la mañana, se hizo una tienda de infiltrado por ahí cerca del parque de Florida Blanca. Y mi papá dice que faltando 10 para las 8, vio a un tipo que tenía una sudadera verde, con una camisa verde, tipo ejército, con unas botas negras en camisa, que medía como 1,95 m, un moreno grande, y el brazo del señor eran como 3 de mi papá, él dice, y las piernas eran como el doble de mi papá. Y mi papá lo miró y dijo: ¿será este señor? Porque el señor caminaba por el parque de Florida Blanca, iba y venía. Y mi papá en la tienda lo miraba y decía: ¿será este el papá? Yo no creo que Cristian se haya metido con la hija de este señor. No. ¿Cómo hago para saber si es él? Ya, lo saco por la voz, dijo mi papá. Él no me conoce. Yo voy a acercarme y le voy a pedir un favor. Entonces dice mi papá que él se vistió, se armó de ánimos, se acercó, lo vio y le dijo: señor, buenos días, ¿me regala la hora? Y el señor dijo: 8 de la mañana. Y mi papá por la voz dijo: este es el señor. Se hizo en una esquina del parque de Florida Blanca, ya era la hora de pelear, y mi papá lo miró y dijo: no, el tío Cristian, mi hermano, es mucho miserable, no se merece la hija de ese señor, y se volvió para la casa.
lección que mi papá me enseñó con base a esa historia. Él me decía: hijo, siempre que usted vaya a enfrentar un problema, identifique el enemigo y entonces prepárese para la guerra. ¿Es bueno el principio o no es bueno el principio? Es bueno el principio. Yo esta mañana quiero que detectemos contra quién peleamos para saber con qué armas ir. ¿Amén? Porque a veces sucede, no sé si pastor usted conoce el capítulo, hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama las acechanzas del enemigo, ¿cierto? ¿Recuerdan qué capítulo es? Bueno, pero es cierto que hay un capítulo que se llama así. Y el Ellen G. White describe en ese capítulo específicamente todo lo que Satanás hace para enredar a sus hijos. Porque conociendo muy bien el enemigo, sabemos cómo enfrentarlo. Y miren, este primer enemigo del primer terreno, primero, ¿es visible o es invisible? Es invisible, gracias a Dios, es invisible. 2. ¿Dónde actúa este primer enemigo? ¿Actúa externamente o internamente? Internamente, en la mente, en el corazón. ¿Ven el primer enemigo? Hay una primera barrera que la semilla enfrenta, y es un enemigo invisible, y es un enemigo que actúa dentro de nosotros. Da la luz Biblia acerca de este enemigo y cómo actúa de este primer combatiente. Sí. El primer versículo después de esta parábola que quiero regalarles es Hebreos capítulo 12, versículo 15. Describe muy bien lo que hay en el corazón nuestro y que a veces lastima la semilla. Hebreos capítulo 12, versículo 15. 12, 15, hermana está dicha. Hebreos 12, 15. Dice así. Vamos a leerlo desde acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la semilla. ¿Por qué? Que brotando una raíz de amargura, ¿ven la palabra que se utiliza allí? Raíz. Estamos hablando aquí de la siembra. Sí, una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo el diablo trabaja en el corazón del creyente para evitar que la semilla crezca? Dentro del corazón genera raíces de ¿qué cosa? De amargura. En raíces de amargura nosotros contemplamos todos los sentimientos dañinos y negativos que nos hacen daño. ¿Cuáles podrían ser? Odio, resentimiento, baja autoestima, no perdonamos, y esos sentimientos, crítica al otro, repudio, culpas, porque vivimos constantemente culpados, nos juzgamos a nosotros mismos. Esos sentimientos cavan en el corazón, echan raíces y ¿qué evitan? Que alcancemos la gracia de Dios. ¿Ven el primer enemigo? Es invisible, no podemos tocarlo. ¿Quién toca el odio? ¿Quién? El mal. El enemigo. Pero nosotros no podemos palpar ese enemigo. ¿Cómo yo puedo arrancar del corazón de Taicha el resentimiento? Bueno, se me está adelantando. Este es un buen estudiante, Isaac. La solución va a venir ahorita, pero va por ahí. Por ahora el problema. ¿Cómo yo arranco de la vida del hermano Madera el abuso que sufrió cuando era niño? ¿Cómo lo arranco? Si es algo que yo no puedo tocar. Y si yo no permito que Dios sobre en su gracia, ¿qué crea ese enemigo invisible? ¿Una raíz de qué? De amargura. Entonces yo crezco con todos estos sentimientos y me coartan mi desarrollo para ser feliz en un matrimonio, en un noviazgo, en el trabajo, en la iglesia, y altera todo el resto de relaciones, porque las raíces de amargura estorban la semilla. ¿Está claro esto? Ahora, el enemigo es invisible, es el diablo. Hay una parte práctica donde el enemigo actúa con cada terreno, pero hay una parte más global. ¿Saben que el enemigo más global en este conflicto que yo he encontrado se refiere al primer terreno, al cuerpo que toma la palabra de Dios?
ya yendo a un nivel más global, no tanto personal, sino al conflicto que enfrentamos, yo creo que ese enemigo es el espiritismo moderno. ¿Me entendieron cómo hicimos el traspaso, no? Ya hablamos de lo personal. En cuanto a la iglesia también enfrenta en este momento un enemigo invisible, al diablo, a través del espiritismo contemporáneo. La Biblia advierte en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 13, que mientras más nos acercamos al fin del tiempo, el mundo se congregará a través del espiritismo para hacer un esfuerzo por desviar al pueblo de Dios y a los elegidos de Dios de la salvación. Observen lo que dice este pasaje que me parece bastante interesante, 16:13, hermana Taicha. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿cuántos espíritus? Tres, a manera de ranas, espiritismo. ¿Qué son? Versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Todopoderoso. El espiritismo moderno estará al final del tiempo desarrollando una obra que no ha hecho antes y se propaga de las formas más cínicas y de las formas también más cristianas, porque ustedes saben que Dios es tan soberano conociendo los tiempos que Dios levantó el único y verdadero profeta con el Espíritu del Señor hace 170 años, al mismo tiempo que el diablo estaba fundando el espiritismo contemporáneo. Cuando Elena G. de White recibe su llamado profético a ser mensajera de Dios, comienza a fundarse el espiritismo con David Wilkerson y unas muchachas que se llamaban las hermanas Anne y Kathy Fox, las encargadas del espiritismo contemporáneo. Dios haciendo contrapeso al último impulso satánico para poder llevar a un mundo a la destrucción. Pero el diablo le funciona más la estrategia donde él no aparece tal como es, sino se camufla. Y en la década de 1900, aquí en Estados Unidos, allí en Nueva York, es conocido, a una calle en Nueva York, es conocida como el reavivamiento de la calle Hudson, porque el movimiento pentecostal contemporáneo comenzó a experimentar en nombre del Espíritu Santo unas señales extrañas. La gente se revolcaba, tiraba babasa, decían que tenían profecía. ¿Conocen algunos movimientos pentecostales así? Porque ese movimiento es el espiritismo contemporáneo. Ahora dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 que en los postreros días serán tiempos peligrosos. No sé si ustedes recuerdan ese texto. 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. No, es 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, no estamos hablando de los tiempos de Pablo, estamos hablando de ¿qué tiempos? Los últimos tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque el espiritismo contemporáneo, que es el cuervo del primer terreno de la parábola, quiere arrebatar la semilla del corazón y actúa para engañar a las personas. Y si ustedes leen Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 14 y 14, dice que el movimiento que representa a Estados Unidos será pionero en hacer señales, tanto que hace descender fuego ¿de dónde? Del cielo. Espiritismo contemporáneo. Estamos frente a esa batalla y se va a hacer más cruel a medida que nos acercamos al fin del tiempo, tanto que el último gran engaño, de acuerdo al conflicto de los siglos, consistirá en que el mismo Satanás se hará aparecer como ángel de luz, como el Mesías esperados, e intentará congregar a todo el mundo alrededor de él. Amén. Bueno, porque ya se acerca el fin. ¿Cierto que sí? ¿Es difícil la batalla o no es difícil la batalla? Es dura. ¿Enfrentamos un enemigo cruel? Sí.
y es necesario saber contra qué enemigos batallamos. ¿Cómo lo hizo mi papá? Con el pastor siempre compartimos mucho. Yo creo que con el pastor fuimos gemelos en alguna otra vida. Somos morenos, igual de simpáticos, las esposas se parecen. Nos gusta la vida espiritual y la oración, y con el pastor podemos durar horas hablando de la palabra de Dios. Cuando salimos a hacer Uber, ahí nos vamos hablando de espíritu de profecía o contando experiencias, pero una incluso en la que hemos compartido ha sido que hemos tenido experiencias un poco difíciles con temas espirituales. Él me ha contado una, yo el otro día le contaba una, y quiero contarla para resaltar el poder de Dios para vencer cualquier fuerza espiritual. Porque en medio de esta batalla, donde el diablo quiere gobernar en nuestro corazón, lo vamos a ver después, pero les voy a dar un anticipo: Cristo es poderoso para vencer. Amén. Hacía yo prácticas ministeriales en el segundo año en la universidad, y me enviaron para Receptor Casanare. Es un pueblo que queda bastante lejos allá en Colombia, y queda en una montañita. Solamente hay una calle y 2 carreras. Un pueblo bastante difícil, muy complicado en orden público. Ustedes saben que algunas zonas de nuestros países latinoamericanos sufren o padecen de pandillas o guerrillas, ¿cierto? Ese era un pueblo bastante difícil. Yo predicaba, la iglesia quedaba en una lomita en la parte alta donde se veía todo el pueblo. Era una iglesia humilde, que cabían unas 50, 60 personas, digamos, bien apretaditas. Tenía techo de zinc y las paredes eran de madera. Ahí nos reuníamos esa semana para escuchar la palabra de Dios. En la noche yo bajaba a la ladera del pueblo cerca del río, donde descansaba en la casa de la hermana Margarita, que era una abuelita de unos... No era abuelita, era una dama de 55 años. Iba a decir una abuelita y de pronto aquí... No, 55 años, tan joven, es cierto que sí. Ella era una dama. ¿Sí? Y entonces la hermana Margarita, que era una dama maravillosa, muy cristiana, vivía solita y ahí me hospedaba. El martes terminé el culto a las 8:30 y justo estaba hablando acerca del estado de los muertos. Cuando salgo me dice la hermana Margarita: pastor. Yo le dije: no, hermanita, yo pastor no soy, yo soy estudiante de teología, porque yo ya me había dado cuenta que a uno le dan el título de pastor para enviarlo a la guerra. O sea, usted es el pastor, atienda estos problemas. Yo le dije: no, yo soy el pastor del distrito, es otro. No, usted es el pastor de esta semana, una mujer misionera. Pastor, es que hay una muchacha que se llama Lady, 14 años. Sí, ¿y qué pasa, hermanita? Los espíritus la persiguen y ella quiere hablar con alguien para desahogarse y sentir que Dios puede ayudarla. Yo le dije: perfecto, hermana Margarita, haga una cita con el pastor del distrito la próxima semana. Acabamos de terminar, yo estoy cansado y lleno de visitas. No, pastor, es que yo me adelanté conociendo su buen corazón y ya está esperándonos en la casa. Cuando yo llego a la casa y saludo a Lady, una niña muy simpática, pero de una mirada muy densa, se notaba que luchaba contra fuerzas espirituales. La saludo, me voy para mi cuarto, 8:40, y hermanos, debemos aprender que las batallas espirituales, que casi son todas, se enfrentan con herramientas espirituales. Me arrodillé al cuarto a orar, porque soy igual de cobarde a mi papá para enfrentar estas cosas, y me puse a orar y le decía: Señor, ayúdeme. Siempre he tenido miedo que si mi corazón no está puro, en un proceso de estos, algo que tiene ella, se le salga a ella y se me meta a mí. Entonces, limpié mi vida, le confesé a Dios todos mis pecados, desde lo más simple hasta lo más oscuro, y le dije: Señor, debo atender a la muchacha. Después de una hora de oración personal, la hermana Margarita insistió, abrí la puerta y le dije: hermana Margarita, mientras yo hablo con ella, ore usted. Quise motivarla, porque si usted no ora, lo que ella tiene se le sale y se le mete a usted. La hermana Margarita oró, se fue a orar, y me senté a hablar con Lady. Estábamos en una mesita, ella estaba al frente, en una esquina de la mesa, yo al frente, en esta esquina de la mesa, y entre ambos colocamos yo coloqué una silla. Siempre tengo por costumbre desde adolescente, para un momento difícil, apartar una silla vacía para el Señor Jesús. Ahí coloqué a Jesús entre ella y yo.
A ella se le hizo extraña la silla que yo coloqué. Comenzamos a hablar. Esta chica tenía los dos problemas que hemos visto esta mañana: heridas, raíces de amargura y problemas espirituales. Abusada de niña, maltratada por padre y madre. Era el hazmerreír de las mujeres casadas del pueblo. Y había jugado la tabla Ouija, y jugando la tabla Ouija había abierto las puertas de su corazón para influencias espirituales de maldad. Me contó todo como en 30 minutos. Después de que terminamos de hablar, la miro y le digo: muy bien, Lady, ahora déjeme presentarle al Dios que es soberano y al Dios que tiene poder sobre la carne y sobre el espíritu. Hablamos en la Biblia del gran conflicto entre el bien y el mal, que efectivamente existe un ser que quiere destruir nuestras vidas y que lucha por gobernarnos, pero sobre todo le dice énfasis en aquel ante quienes los demonios decían: ¿has venido aquí para atormentarnos? Porque donde Cristo está, le dije yo a ella, no se para nadie. Después de hablar con ella unos 25 minutos, le dije: Lady, repita conmigo: Dios me ama, Él es mi ayudador. Y los cuervos quieren arrebatar la semilla y no renuncian fácilmente a un corazón que tienen apoderado, porque ella, que me había contado toda la historia bien, ahora tartamudeando me hacía así, y no era capaz de pronunciar: Dios me ama, Él es mi ayudador. Entonces lo lindo que es escuchar, que es leer la Biblia y el Espíritu de profecía. Me acordé del deseado de todas las gentes, que dice que cuando Jesús vino a liberar a los gadarenos, ellos tampoco podían pronunciar conscientemente palabra alguna, pero que Cristo actuó porque el Señor era capaz de oír los clamores del corazón de esa víctima. Entonces le dije a Lady, repítalo en su corazón, y ella cerró los ojitos y lo repetía en su corazón. Luego comenzó a mirar hacia el lado. Hacia el lado había un bosque, porque era un pueblo y no había nadie. Entonces, mientras ella miraba hacia el lado, le pregunté: Lady, ¿hay alguien afuera? Me dijo: sí, los dos espíritus que me atormentan están ahí en el árbol. Y yo volteé a mirar y no había nadie en el árbol, pero ella sí los estaba viendo. Me preocupé un tanto y dije: Señor, están ahí ahora. Pero enseguida ella me dice, mire lo que me dice: pero es extraño, Javier, me están esperando a que salga, porque aquí en este lugar no pueden entrar. Amén. Y le dije yo: ¿sabe por qué, Lady? Porque antes de sentarme a hablar con usted, en esta mesa le pedí a Jesús que se sentara con nosotros. Y donde Dios se sienta, el diablo no puede estar. ¿Saben, hermanos, que enfrentamos un enemigo que es real? Es muy real y existe, pero también tenemos de nuestra parte a un guerrero que es más poderoso que él. El segundo terreno del que quisiera hablarles, que está en Mateo el capítulo 13, estamos identificando el enemigo. No hemos dado soluciones todavía prácticas, pero sí hemos brindado esperanza de que ese enemigo que enfrentamos es combatible y es susceptible a la derrota. De hecho, Dios con él nunca ha perdido una derrota, nunca ha perdido una batalla, perdón. Dice el versículo 20: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como. Verso 21: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo enemigo que enfrenta a la semilla. Vamos a identificarlo. ¿Este enemigo es interno o es externo? Es externo. El primero era interno, pero este actúa a través de la tribulación y la angustia. El primer enemigo era invisible. ¿Este enemigo es visible o invisible? Es visible, porque usted la tribulación y la angustia la reconoce. Usted sabe lo que significa el dolor, la muerte, la enfermedad. ¿Ven este enemigo cómo es de distinto? Ahora, vamos a hablar de este enemigo rápidamente. Tribulación, prueba, angustia, batalla. Este enemigo, desde que entró el pecado, nos ha acompañado. Vayan conmigo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y van a leer conmigo el versículo 15. Génesis 3, 15.
Observen quiénes participan en este escenario. En este escenario está Dios, que es el que está hablando, porque en Génesis 3:15, ¿quién es el que habla? Dios. ¿A quién le habla Dios? Ahí claramente dice que le habla a la mujer, que es el segundo que participa en este escenario. Pero hay un ti que está reemplazando al otro combatiente. ¿Quién es el otro combatiente? No es Adán, es la serpiente. Porque en el versículo 14 dice que Dios le dijo a la serpiente: maldita serás y sobre tu pecho andarás. Y ahora dice el versículo 15: enemistad pondré entre ti. Está hablando de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Y iba a existir entre la serpiente y entre la mujer, iba a existir ¿qué cosa? Enemistad. Pregunto, hermanos, a ver, ojo con esta pregunta: ¿de dónde viene esa enemistad entre el diablo y la mujer? ¿De dónde viene? ¿De quién? Desde el cielo. Bueno, hablando del origen, cierto que sí podría, pero hablando de quién es el que pone esa enemistad entre el diablo y la mujer, entre la serpiente y la descendencia de la mujer, ¿quién es el causante de esa enemistad? El enemigo, Satanás. ¿Sabe quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es el que está hablando aquí? Entonces, ¿quién pone la enemistad? ¿Dios pone enemistad? Sí. Pero la pone entre el bien y el mal. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Dios, solo por Él, solo gracias a Él, es que la mujer no se vuelve aliada de la serpiente, sino que gracias a Dios es que Grisel puede batallar contra la serpiente. Usted por naturaleza no es enemigo del diablo. ¿Quién dijo eso? Que por naturaleza somos aliados de Él. ¿No dice Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois hijos de vuestro padre? ¿Quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Pregunto entonces, ¿gracias a quién podemos ser enemigos del diablo? Gracias a Dios. La tribulación y angustia que se levanta en esta tierra contra el creyente es natural, porque Dios, al intervenir, le ha dado al hombre la posibilidad de rebelarse contra el príncipe que domina este mundo. Y lo vemos inmediatamente. Miren que en el capítulo 4 de Génesis, Adán y Eva tienen dos hijos: el hijo de la mujer, y también viene uno con la semilla de la serpiente. Y hay batalla entre ambos, ¿no? Porque ¿sobre quién recaía la bendición? Sobre Abel, que no era el primogénito, pero Dios lo había escogido. Porque Romanos 9:14 dice que la elección no es con base a las obras, sino es para que se respete a Dios, que es el que elige. ¿Y qué pasa? Caín mata ¿a quién? A Abel. Nuevamente, la tribulación, la angustia del terreno, del segundo terreno de la parábola de Mateo 13, se levanta contra la semilla y quiere acabar la semilla, porque hay tensión, hay persecución, y esa misma tensión y dificultad que enfrentan los creyentes por tener la palabra, los acompañará hasta el final, hermanos. Mientras estamos en esta vida y decidamos amar a Dios, estaremos siempre en un conflicto. Observen lo que dice Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, vamos a identificar los personajes que hay en esta escena, para que ustedes vean la tremenda relación que hay al final del tiempo con el origen del conflicto. Entonces, ¿cuál es el primer personaje? El dragón. ¿A quién representa el dragón? A Satanás. ¿Se llenó de ira contra quién? Contra la mujer. Segundo personaje, la mujer. Ahora esa mujer tiene algo especial. Es la que guarda los mandamientos ¿de quién?
y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Recuerdan cuáles eran los tres personajes de Génesis 3? La serpiente, la mujer y Dios. Están también acá. Ahora observen qué hace el dragón contra la mujer. Guerra, se llena de ira. Es enemiga, hay enemistad entre ambos. Y esto está registrado para el final del tiempo. Y Dios ha anticipado que el pueblo de Dios, si es verdadero pueblo de Dios, siempre estará en tribulación. Amén por eso. Porque es una señal. A mí me preocupa mucho el cristianismo que no enfrenta problemas. El otro día había un líder de la iglesia allí en Colombia que decía: yo le doy gracias a Dios que durante 65 años he tenido una vida tranquila y en paz. Eso a mí me preocupa. Me preocupa, hermanos, porque Cristo estuvo aquí en la tierra 33 años y no pudo vivir más de 33 años. Porque era santo y puro y no hay enemistad entre el bien y el mal. A mí me preocupa la vida de tranquilidad que enfrentamos o que pueden llegar a enfrentar algunos, a vivir algunos, si son verdaderos creyentes. Porque Juan el Bautista, profeta de Dios, no pudo resistir mucho tiempo. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Decapitado. Ahora Pablo dice: me gozo en las tribulaciones. ¿Por qué Pablo se goza en las tribulaciones? Porque Pablo entiende que si hay enemistad contra el mal, porque Cristo está en mí, el mal me va a detectar como un intruso y va a hacer algo para destruirme. Ahora, ¿Dios pierde alguna batalla contra el diablo? Ninguna, hermanos. Miren, deberían leer los últimos capítulos del conflicto de los siglos. Esos capítulos, desde el capítulo 39 hasta el 43, son una joya. Esos capítulos son preciosos. Y cuando la mensajera del Señor habla acerca del tiempo de angustia, ella dice así: el tiempo de angustia que nos espera es tan terrible que la pluma más experta no puede describirla. Ese tiempo de angustia es un tiempo de angustia terrible. Dice: y solo podrán enfrentarlo aquellos que hayan sido capaces o se hayan entrenado en haber colocado todo su cuerpo como intención luchando contra el mal. Wow, ella dice: el tiempo de apuro que nos espera son tiempos que probarán nuestra vida en hambre, en desnudez y en persecución. Porque no hay tregua entre el bien y el mal. No hay. Porque Dios puso enemistad desde el principio y el dragón perseguirá a la mujer hasta el final. Y ella dice que vio al grupo de redimidos que se estaban escondiendo en las cuevas del Cañón del Colorado, que estaban aquí buscando las cuevas de Pócono, aquí cerquita, perseguidos por los que habían impuesto la marca de la bestia, y hombres venían con sus armas dispuestos a matar a los elegidos de Dios. Creo que Dios siempre tiene guardado un as bajo la manga, porque dice que mientras el grupo de redimidos, como corderos, sensibles víctimas ante sus verdugos, agachaban sus cabezas para esperar la espada o el tiro, ella dice: vi guerreros en forma humana que tocaban las armas y se desmenuzaban como pan, porque Dios está al frente de sus hijos. Ahí les voy anticipando cómo Dios vence en cada terreno. Hermanos, la tribulación es una señal auténtica, muchas veces mejor, del bienestar de que vamos por buen camino. Si hay tribulación y angustia, es porque el segundo terreno tiene una semilla que es la palabra de Dios, y el diablo no va a estar tranquilo. Tercer enemigo, y vamos terminando. Miren el tercer enemigo. El tercer enemigo, que es Mateo capítulo 13, es el tercer tipo de terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y mientras la hermana Taricha me va buscando 1 Juan 2, 14 al 16, vamos a analizar este enemigo para que lo veamos ya el panorama completo. Este enemigo es visible, bueno, ¿es externo o interno este enemigo?
Es externo, porque tiene que ver con el engaño de las riquezas y la vanidad de la vida. Ahora, ¿este enemigo es visible o invisible? Invisible. Miren el contraste entre el terreno anterior. El terreno anterior era un enemigo externo, pero visible. Este es más peligroso porque es externo, pero usted no lo puede ver, porque trabaja a través del engaño. ¿Qué está diciéndonos Dios acá? Que cuando la palabra ha sido sembrada en su corazón y el diablo no la puede arrancar y las tribulaciones no se la pueden sacar, entonces el diablo utiliza la tercera estrategia, que casi siempre es la que más le brinda créditos. ¿Cuál? Se aparece como ángel de luz, y entonces la tercera trampa es un enemigo externo invisible, lo que llamamos las bendiciones de Dios. ¡Wow! Las bendiciones de Dios son la tercera trampa del diablo. ¿Cómo así que las bendiciones de Dios son la tercera trampa del diablo? Sí, miren lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15, Mataricha. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, miren las bendiciones que la gente llama hoy las bendiciones de Dios. Lo que hay en el mundo, de tres cosas: deseos de la carne, ¿qué otra cosa? Deseos de los ojos, ¿qué otra cosa? Vanagloria de la vida, no provienen de el Padre, sino del mundo. ¿Saben que prefiero ver 1000 cristianos que lloran y luchan con la persecución y la dificultad, que uno que agradezca a Dios porque Dios le ha dado mucho dinero? Porque el peligro del creyente no está en el fracaso. ¿Dónde está el peligro del creyente? En el éxito, en la prosperidad, en el engaño de las riquezas. Esto hay que tomarlo con tantas pinzas, porque alguno podría ya criticarme el sermón y decir: entonces no podemos cumplir con las responsabilidades de esta vida. Yo creo que estamos hablando entre maduros espirituales, ¿cierto? Yo creo que estamos hablando entre una iglesia que entiende muy bien que estudiar, que ganar el pan diario, que recibir la bendición de Dios, económicamente hablando, no es ningún pecado. Pero ¿creen ustedes también que caminamos en este asunto como por el filo de la navaja? Yo sí lo creo. Claro. Yo sí lo creo. Es que la prosperidad es un engaño. Y este conflicto, estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, llegaron al extremo en la tentación del desierto con Cristo. Porque si ustedes van a Mateo capítulo 4, vamos a mirar Mateo capítulo 4, no lo vamos a leer, pero ténganlo abierto, porque al menos me gusta que esté abierto en sus Biblias. Las tres tentaciones de Jesús resumen muy bien estas tres cosas. La primera tentación de Jesús, ¿cuál fue? El diablo se le acerca y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte, ¿qué cosa? Estas piedras en pan. ¿Qué tipo de deseo era ese de los tres? Los deseos de la carne. Cuando Juan está escribiendo las tres cosas del mundo, está pensando en las tentaciones de Jesús. Los deseos de la carne, la bendición, el placer de la abundancia que yo puedo palpar con el gusto, los deseos de la carne. Ahora el diablo se lleva a Jesús y le dice: miren, usted viene a conquistar el mundo, voy a darle un atajo, no tiene que morir en la cruz. Muy sencillo, ve todos los reinos de la tierra, lo pone a ver los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiera los doy. Si postrado me adoras. ¿Qué deseos son estos? Los deseos de los ojos, el poseer, y lo lleva a la tercera tentación, lo sube al pináculo del templo y le dice: échate abajo, confía en ti, no vivas bajo la fe, sino bajo la presunción, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué tipo de trampa es esta? La vanagloria de la vida, el yo.
¿Se dan cuenta contra qué enemigo nos estamos enfrentando? Ahora, quiero dejarles lo que la palabra de Dios dice como solución para ganar la victoria frente a estos enemigos. Primer enemigo, que es invisible, que es interno, el primer terreno. Para ese enemigo les quiero regalar este versículo, Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios y Él huirá ¿de quién? ¿Cómo logro vencer yo a un enemigo que no veo y que actúa en mi corazón? Aliándome con otro, sometiéndome a su voluntad. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Queréis vencer al diablo? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y quién va a huir de nosotros? ¿Cómo espantamos los cuervos que se quieren robar la semilla junto al camino? ¿Cómo los espantamos? Mírenlos acá. Esta es la herramienta para el primer enemigo. Sométase a Dios, resista al diablo, y ese cuervo se va a ir de su vida. Segunda estrategia. El segundo terreno es visible y es externo, la tribulación. ¿Sabe cómo vence uno eso? Con la oración. ¿Qué texto quiero regalarles para esto? Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 6 y 7. El apóstol Pablo toda la vida vivió con una tribulación. 12:7. Y mire Pablo la tribulación que tenía. Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne. Claro, una persecución, una tribulación, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca sobremanera. Verso 18. Ahora mire lo que dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué hacía Pablo cuando venía la tribulación? Oraba. ¿Y saben que lo lindo no está en que oremos? Lo lindo está en lo que viene en el siguiente versículo, verso 9. Y Jehová me ha dicho, cuando yo estoy en tribulación y oro, lo lindo no es orar, lo lindo es lograr oír la voz de Dios. Y Jehová me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Cómo vencemos al segundo enemigo? Orando. Orando. Agradezcan la tribulación. Dígale, Señor, gracias porque estoy en tribulación. Gracias. Porque cuando usted ora, es muy posible que pueda oír a un Dios que le dice, hijo. Oír esa voz los resuelve todo. Tercer enemigo. ¿Cómo vencemos al tercer enemigo que quiere engañarnos de manera invisible y de manera externa? Las vanidades, las riquezas. Como Cristo la venció en el desierto. ¿Cómo fue que Cristo venció en el desierto contra el diablo? Escrito está. El tercer principio para salir victoriosos del mal es la palabra del Señor. Si estudiamos la Biblia, Dios nos va a hacer victoriosos. Amén. Miren, si aplicamos los 3 principios, entonces dice Mateo capítulo 13, el último versículo de la parábola, Mateo capítulo 13, el versículo 23, miren lo que se va a convertir usted. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Todos los 4 terrenos pueden ser buena tierra. El primer terreno es cuestión de que usted espante los cuervos. El segundo terreno es cuestión de que usted quite las piedras. El tercer terreno es cuestión de que usted queme los espinos. Si usted hace eso, va a ser buena tierra para vida eterna. Ya saben cómo hacerlo, ya sabemos cómo hacerlo. Hermanos, quisiera hacer un llamado esta mañana a la iglesia. Quisiera saber si hay aquí hermanos entre nosotros, jóvenes, muchachos, jovencitas, adultos, niños, que quieran decirle al Señor hoy,
Señor, frente a esta batalla yo quiero ser victorioso. Si hay al menos alguien que quiera decirle eso a Dios, puede confesarlo públicamente colocándose en pie. Puede hacer, aquí está la hermana Taricha, la pastora, la hermana Abni. Dios les bendiga, pero miren, yo quiero que vayamos un paso más allá, un paso más allá. No sé si haya alguien aquí esta mañana que tiene alguno de estos tres enemigos con los que ha estado batallando. Un cuervo, un asunto espiritual fuerte interno, una raíz de amargura, un asunto espiritual que no lo deja tranquilo, una prueba o tribulación que quiere quemar y secar la fe, o un espino, una vanidad de la vida, una trampa que quiere engañarlo para que la semilla no prospere. Si hay alguien aquí que ha estado luchando con ello, yo quisiera pedirle que venga aquí al frente para que oremos juntos. ¿Saben cuál es el primero que pasó esta mañana aquí? Yo. Usted va a ser el segundo, hermano Juan. Vamos a orar aquí por usted. Iglesia linda, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Estas batallas se ganan de rodillas. Estas batallas se ganan de rodillas. Dios puede vencer en nosotros. Él puede vencer. Yo creo que Isaac venga aquí a mi lado. Yo quiero tener aquí a Isaac a mi lado para echarle mi brazo al hombro y decirle: Isaac, esta batalla se puede vencer con Dios. ¿Quieres venir, Isaac? Ven para acá. Y vamos a vencer esta batalla de rodillas. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, como quien se despide de una iglesia, siempre predico para intentar colocar en la mente de otros lo que Dios ha puesto ya en mi corazón. Que yo necesito reavivamiento y reforma y verdadera consagración. Ya este sermón me lo prediqué yo, Señor, con lágrimas. Y ahora comparto con mis hermanos en la fe, a quienes amo en el Señor, que también de rodillas busquemos a Dios, porque buscando al Señor podemos ser victoriosos contra el mal. Todos nosotros aquí necesitamos con menor o mayor grado, pero siempre con mucha profundidad, la presencia del Santo Espíritu de Dios. Amén. Señor, estamos teniendo batallas directas contra el enemigo. Dios ha sembrado su palabra en nosotros y nosotros nos hemos regocijado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es tu palabra, Señor. Porque la semilla no yerra, ni tampoco el sembrador, pero tenemos enemigos, Señor, y aquí vemos algunos que estamos luchando con sentimientos que han creado raíz de amargura. Sí, Señor, así es. Abusos de nuestros padres, desprecios de nuestra familia, culpas que nos hicieron sentir y que son como monstruos que no quieren dejarnos en paz. Tenemos lucha contra espíritus de demonios que no nos dejan tranquilos. Tenemos lucha, Señor, porque el diablo quiere obligar nuestra fe a través de la tribulación y la angustia. Y nosotros somos carne, Señor, apiádate de nosotros, porque somos fácilmente vencibles, vulnerables. Y otros, Señor, enfrentamos la vanidad de la vida, la prosperidad, los sueños que a veces nos roban la vida y nos roban a Dios. Pero aquí de rodillas, Señor, queremos pedirte que Cristo luche por nosotros.
nos decidimos voluntariamente someter a Dios. Toma nuestro corazón porque no podemos dártelo, manténlo puro porque no podemos hacerlo por ti. Nos reconocemos tan deficientes, tan débiles, que ni siquiera nos atrevemos a decir, toma nuestro corazón. No, Señor. Ten la bondad de tú tomar nuestro corazón, de arrebatarlo. No podemos entregártelo, pero tú sí puedes tomarlo y cambiarlo. En medio de la lucha y las dificultades de la vida, recuérdanos que seguimos las pisadas de Jesús. Y la palabra de Dios dice que somos hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas aflicciones del tiempo presente son nada. Elena G. de White ya las vio. Ella dijo que vio redimidos llorando en el cielo de rodillas, mientras veían los goces celestiales y decían, Señor, cuán poco nos costó el cielo. Solo ayúdanos a resistir un poco más a través de la oración. Y si tenemos enfrente la trampa de la aparente prosperidad y los sueños de esta tierra, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, Señor. ¿Por qué? Señor, porque las riquezas, las vanidades de esta vida, los lujos y los sueños pasan, y el mundo pasa con ellas. Porque lo que se ve es pasajero, pero tu palabra que no se ve es eterna. Nos entregamos en tus manos hoy, Señor, para ser enteramente tuyos. Ayúdanos a renovar esta entrega día tras día, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Mis querida familia, el Señor les bendiga, el Señor les guarde en su corazón.